días de la prisión. Hoy vamos a ver nuestra lección número 17. Y hace 8 días, hermanos, compartí un mensaje. Pensé hace 8 días que íbamos a terminar la serie. Sin embargo, no fue así, porque también hace 8 días fue domingo de Santa Cena, recuerda. Pero hoy sí vamos a terminar esta gran carta hermosa de Colosenses, y el tema o subtema de hace 8 días fue un poco de todos. ¿Lo recuerda? Bueno, ahora es un poco de todos número 2. ¿Por qué? Porque me faltó hace 8 días, pues sobre el texto, sobre la porción que estamos estudiando, concluirla. Pero bueno, hoy sí vamos a terminar esta hermosísima carta llamada Colosenses. Como ya nos hemos dado cuenta, hermanos, desde el primer capítulo hasta el último que estamos estudiando, el tema predominante siempre fue la suficiencia de Cristo. Diga conmigo, la suficiencia de Cristo. Pablo estaba muy interesado, o está muy interesado, hablando en un presente, está muy interesado en enseñarnos de principio a fin, hermanos, que Cristo es suficiente en nuestras vidas. ¿En qué es suficiente Cristo? Bueno, pues en la doctrina nos lo enseñó el apóstol Pablo, es decir, en la enseñanza. No hay otra enseñanza, Jesucristo lo es todo. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la oración y finalmente en nuestro carácter, hermanos. Cristo en nuestras vidas lo es todo. ¿Cuántos lo creen? No tenemos que buscarle ni por aquí ni por allá, no tenemos que ir de iglesia en iglesia, quizá de profeta en profeta. Hermanos, si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. ¿Verdad que sí, hermana Emi? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué? ¿Nos hace falta algo, hermanos? Nada. Eso era lo que decía el apóstol Pablo a los colosenses: no hagan caso de los falsos maestros. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Brevemente voy a dar un resumen de lo que vimos hace 8 días. Pablo hace algo curioso. Voy a dar un breve resumen para que continuemos con este mensaje, ya que nos quedamos a la mitad. Pablo hace algo curioso. Al despedirse de la iglesia de Colosas en su carta, Pablo dice que envía saludos de parte de las personas que estaban con él en la prisión o en la cárcel. Pudiéramos leer esta última sección sin pensar que hubiera alguna enseñanza para nuestras vidas. Porque, ¿qué tiene que ver conmigo o con los que estamos aquí los saludos de Tíquico? ¿O qué tendrían que ver, en qué nos interesarían los saludos de Onésimo, o quizá de Epafras o de Lucas? Bueno, pues déjeme decirle que esta última sección es una de las enseñanzas más ricas que hay en toda la carta. Esta última sección, la despedida del apóstol Pablo, ya que podemos estudiar los dones y el carácter de cada persona que convivió o estuvo interactuando con San Pablo, y así poder hacer las adecuaciones a nuestro carácter. Porque déjeme preguntarle, ¿algunos de los que estamos aquí cree que le hace falta mejorar su carácter? ¿O no? O algunos ya les veo como que les están saliendo las alas de ángel. Creo que a todos, ¿no lo cree, queridos hermanos? Por eso es que el apóstol Pablo menciona a estas personas en las cuales nosotros pudiéramos ver cuál fue su carácter, sus dones, y nosotros hacer adecuaciones de acuerdo a nuestro carácter, para que cada día, número uno,
nos parezcamos más a Jesucristo. Y número dos, si hay algo que nos enseñen estos personajes, podamos corregir en nuestras vidas. ¿Qué nos puede enseñar el buen Tíquico? ¿Qué hay de enseñanza en un saludo que manda Tíquico? Bueno, quizá en el saludo no, hermanos, pero sí en su carácter, pero sí en su persona. Voy a dar un breve resumen, lo vimos hace 8 días. Tíquico fue el mensajero encargado de llevar y entregar las cartas de Efesios, de Colosenses y de Filemón. Oiga bien, imagine llevar estas cartas, imagine a Tíquico llevando estas cartas de Roma. ¿Alguien sabe qué es Roma? O sea, bueno, ¿es la capital de qué país? De Italia, ¿verdad? Imagine llevar estas cartas de Italia a Turquía. Y no había avión, hermanos, ni había Mercedes-Benz. A lo mejor la llevó en caballo, en camello, unas partes caminando, yo no lo sé. Bueno, imagine Tíquico llevando esas cartas. Bueno, pues ¿no cree que Pablo le tenía mucha confianza a Tíquico? Claro que sí. No, pero Tíquico no solo era mensajero, también Pablo lo ocupaba para relevar a pastores. Este hombre sabía hacer la obra pastoral, Tíquico. En resumen, Tíquico era un hombre confiable para Pablo. Lo que le encargaba, lo hacía de excelencia. Diga conmigo, lo hacía de excelencia. Ahora la pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿qué tanto tenemos usted y yo de Tíquico? Interesante, porque te puedo hacer la siguiente pregunta. Bueno, no sé si hacerla o no, porque no se me vaya a enojar usted. ¿Eres confiable para la iglesia? ¿Verdad? ¿Eres confiable en tu servicio? ¿El cuerpo de Cristo puede contar con tus dones para su edificación? ¿Qué tan confiable eres no solamente en la iglesia, en tu trabajo? ¿Qué tan confiable eres para tu familia? ¿Qué tan confiable eres para tu esposo o para tu esposa o para tus papás? Es importante, ¿no? ¿Qué tanto tenemos de Tíquico? No voy a profundizar más, lo vimos hace 8 días, solamente estoy haciendo un breve resumen. Onésimo. Onésimo fue un hombre que le permitió trabajar a Cristo en su interior. Después de hurtarle a su amo Filemón, no sé qué le haya hurtado, y convertirse en un prófugo de la justicia, se encuentra con Pablo en la cárcel. El apóstol Pablo le habla de Jesucristo. Onésimo cree en Jesucristo y de repente ya no es un prófugo, ya no es un ladrón, sino que ahora se convierte, dice Pablo, en un útil, amado y fiel hermano. La pregunta es, ¿cuánto tenemos usted y yo de Onésimo? ¿Hemos dejado que Cristo trabaje en nuestro interior? Mire el silencio. Hemos dejado que Cristo trabaje en nuestro interior. Por ejemplo, ¿ya no dices malas palabras? Pastor, yo tengo 25 años de ser cristiano y sigues tratando igual a tu esposa como la tratabas antes de ser cristiano. ¿Qué tanto, hermanos, hemos dejado que Cristo trabaje en nuestras vidas? Los de afuera podrían dar testimonio de que eres una persona diferente. Por ejemplo, los compañeros de tu escuela o los compañeros de tu trabajo o quizá los vecinos en donde vives podrían decir que realmente eres una persona cristiana. Interesante, ¿no? O usted se me está durmiendo o está agachando la cabeza porque le está cayendo. Porque veo a unos así, a otros de plano así. ¿Qué tanto, hermanos, tenemos de Onésimo? Aristarco.
Este hombre sabía que no podía separarse de Pablo. Aristarco sabía que no podía separarse de Pablo. Pablo le ocasionó problemas temporales, lo vimos hace 8 días, pero Aristarco sabía que la impartición espiritual que le daba a este hombre llamado Pablo era mayor que los problemas terrenales. Esa impartición lo llevaría a la vida eterna. Seguramente cuando Pablo necesitaba algo para la obra de Dios, el primero que decía, yo lo hago, ¿quién era? Diga conmigo, Aristarco. Pregunta, ¿cuánto tienes de Aristarco? Cada vez que se te necesita para la obra de Dios, ¿estás disponible? Cada vez que se requieren manos en la iglesia, dices tú, heme aquí. ¿Qué tanto? Dile al que está a un lado tú, a ver, tú échate la bronca, dile, ¿qué tanto tienes de Aristarco? A ver, ahora dile, qué bueno, ¿en qué? Dime en qué sirves en la iglesia. Mire, ya ve que. Por eso es que preguntamos, hermanos, ¿qué tanto tenemos de estos personajes? ¿Qué tanto tenemos de Aristarco? Hermanos, necesitamos venir a pintar la iglesia. ¿Quién dice yo? Mire, ya ve. Ningún Aristarco. Solo Aristarcas, ya vi por ahí. Benja Aristarco, Big Aristarco, sí, el hermano Charlie Aristarco. No, ya ni se necesiten, mire. Entonces, ¿qué tanto tenemos de Aristarco? Marcos era un joven neófito. Neófito quiere decir inexperto, nuevo, que creó conflictos entre Pablo y Bernabé. Con el tiempo Marcos dio fruto de arrepentimiento y no solo le dio otra oportunidad, y no solo Dios le dio otra oportunidad a Marcos, también Pablo se la dio y volvió a confiar en Marcos. Hermanos, ¿cuánto tenemos de Marcos en nuestras vidas? ¿La hemos regado alguna vez en la iglesia? Uy, un montón. ¿En nuestro servicio? ¿En nuestro testimonio? ¿Verdad? Con el hermano que está a un lado, has hablado mal del otro hermano, ¿verdad? ¿Le has dado la vuelta? ¿No lo has querido saludar? ¿Saludar? Bueno, pero la pregunta es la siguiente: ¿cuánto tenemos de Marcos? ¿Has dado frutos de arrepentimiento para volver a ser confiable? Esa es la pregunta. La hemos regado un montón de veces, pero la pregunta es, ¿has corregido? ¿Has pedido perdón? ¿Has mostrado que eres diferente? ¿Para qué? Para ver si realmente tienes algo de Marcos o necesitas algo de Marcos. Marcos se arrepintió. Marcos creó un conflicto entre Pablo y Bernabé. Se separaron. Pero después podemos ver que Pablo decía, dile a Marcos que venga porque me es útil para la obra. Hermano, indudablemente Marcos dio frutos de arrepentimiento, la regó como todos nosotros, pero lo hermoso de Dios y lo hermoso del cristianismo es que Dios nos vuelve a dar otra oportunidad, aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado. Dice su palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta por la misericordia de Dios. Él es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de nuevos principios. ¿Cuánto tenemos de Marcos? Jesús, llamado el justo. Este Jesús no era Cristo, el Mesías. Pablo habla muy poco de él. Lo único que sabemos es que aún siendo judío, creyó en el Mesías y ayudaba a Pablo en el reino de Dios, así dice. ¿Cuánto tenemos de este Jesús el justo? ¿Hemos creído en el Mesías? ¿Alguien ha creído en Jesucristo? A ver, otra vez, ¿alguien ha creído en Jesucristo? Amén. Pero ahora ahí va la otra pregunta. ¿Pero qué tanto ayudamos en el reino de Dios? Porque este era judío y ayudaba a Pablo. Pero aún siendo judío, dice Pablo que ayudaba en el reino de Dios. Nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador,
pero ¿qué tanto ayudamos en el reino de Dios? ¿Verdad? Epafras. Epafras fue uno de los personajes más relevantes en esta carta. Epafras era un siervo de Cristo y un hombre de intercesión. ¿De qué? Intercesión. ¿Qué significa intercesión? Ponerse en la brecha por alguien más, orar por alguien más, pedirle a Dios por alguien más. Entonces Epafras no solamente era un hombre de oración, sino que era un hombre de intercesión. Intercedía por los colosenses. Su intercesión era impresionante. Él no intercedía para que Dios los prosperara o para que le ayudara con sus problemas. Esas intercesiones están bien. Yo no estoy diciendo que no, pero lo que Epafras intercedía y rogaba e imploraba a Dios por sus amigos era que ellos permanecieran firmes, que fueran maduros y llevaran a cabo los mandamientos de Dios. Esa era la intercesión de Epafras. Hermanos, ¿cuánto de Epafras tenemos tú y yo? ¿Cuánto rogamos e imploramos por aquellos que amamos? ¿Estamos aquí? ¿Tienes hijos? ¿Familia? ¿Padres? ¿Oras por ellos? ¿O ni siquiera oras por ti? ¿Oras por aquellos que amas? ¿Le pides a Dios que los guarde al salir y al entrar de tu casa? Que los ayude en la escuela, que los ayude en el trabajo, que los ayude con ese jefe que le quiere hacer la vida imposible, que los guarde de cualquier peligro en la noche. Oras, intercedes como Epafras por aquellos que amas. Hace 8 días comenté que mi mamá era una mujer Epafras, día y noche intercediendo por su familia, y dije que mucho de lo que somos mis hermanos y yo se debe a las benditas oraciones de mi mamá. La semana pasada, nuestra hermana Teresita, aquí está su esposo Ray y su hija Ara, nuestra hermana Teresita, si alguien la conoció, partió a la presencia del Señor. Y me quedé sorprendido porque aún en sus últimos días fue una mujer como Epafras, nuestra hermana Teresita. Ella me decía, siempre orando por su esposo, siempre orando por sus hijas y siempre orando por sus nietos. ¿Cierto no, hermano Ray y hermana Ara? Siempre la hermana Epafras iba a decir, bueno, pues sí, la hermana Teresita, siempre orando, siempre orando. Hermanos, les pregunto algo, ¿cuánto de Epafras tenemos usted y yo para dedicar tiempo en oración e intercesión por aquellos que amamos? Es importante, ¿no? Decir esto. Dile al que está a un lado, ¿cuánto tiempo inviertes en la intercesión? Porque hay unos que ni siquiera por los alimentos oran. Abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, 14. Vamos a continuar. Un poco de todos, número 2. Os saluda, ¿quién? Lucas, el médico amado, y Demas. Hasta ahí. Hermanos, ¿qué pudiéramos aprender del buen Lucas? Muchos le llaman San Lucas. ¿Ha escuchado? San Lucas, y esto quiere decir santo, el santo Lucas. ¿Qué podemos aprender de Lucas? Bueno, déjeme decirle que algo que investigué es que Lucas no caminó con Jesús. Lucas no lo conoció a Jesucristo. Lucas tampoco fue apóstol de Jesucristo. Lucas no hizo cosas sobrenaturales. Y por lo que vemos, tampoco predicó la palabra del Señor. San Lucas no hizo nada de eso. Quiero que usted vea qué fue lo que hizo Lucas. Vaya a su Evangelio, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice. Está escribiendo Lucas.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice? Investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, ¿qué? Teófilo. Hasta ahí. Bueno, vamos a ver, hermanos. Probablemente este Teófilo era un gobernante o un funcionario que en algún momento interactuó con Lucas debido a su profesión de médico. Quizá alguna vez Teófilo lo mandó llamar a Lucas para decirle que estaba enfermo, que le recetaba, etcétera. Y se hizo, solamente estoy imaginando, hermanos, por lo que hay escrito aquí, y se hizo una amistad posiblemente o una relación. Este funcionario le encargó recabar toda la información de lo que había sucedido con el Mesías esperado, es decir, con nuestro Señor Jesucristo. Dijo: hey, Lucas, ven, yo sé que tú eres judío, que tú andas con ellos, con los apóstoles, o sea, que los conoces, etcétera. Investígame qué fue en sí lo que pasó con el Mesías. Bueno, hermanos, Lucas fue diligente y lo hizo en 2 tomos. Número 1, el Evangelio de Lucas, y número 2, el libro de los Hechos. Lucas y Hechos fueron escritos por el médico Lucas. Pero oiga, Lucas no estaba pensando en escribir un evangelio para todo el mundo, ¿verdad que no, hermanos? Los de aquí a ver si me echan la mano. ¿Estaba pensando en escribir un evangelio para todo el mundo? No. Lucas no estaba pensando en eso. Lucas solamente estaba haciendo un trabajo de investigación. ¿Alguien de los que va a la escuela se acuerdan de los trabajos de investigación? Investígame. Están en libros, en revistas, en periódicos, en internet, ¿verdad? Pues así mismo estaba Lucas investigando lo que Teófilo, aquel funcionario, le había pedido. Sin embargo, Dios utilizó los escritos de este médico para bendecir a millones y millones de personas por todo el mundo a lo largo de la historia. ¿Alguien ha sido bendecido con el libro de Lucas, hermanos? Creo que todos, ¿verdad? Pero Lucas no estaba diciendo: lo voy a escribir para que bendiga a Lulú, lo voy a escribir para que bendiga a Erika, lo voy a escribir para que bendiga a la hermana, a mi tocayo. No, hermanos, Lucas solamente estaba haciendo un trabajo que se le fue encargado. ¿De qué? De investigación. Es asombroso enterarse que el ministerio de Lucas solamente fue investigar. Y ahora lo conocemos también como San Lucas. Es asombroso enterarse que el ministerio de Lucas solamente fue investigar, nada más. Probablemente, escuche, muchas veces te has preguntado: ¿a qué me llamaste, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Y quizá muchos se avientan. Dicen: yo siento ese llamado de ser apóstol, siento ese llamado de ser maestro, de ser arcángel de Dios. Bueno, déjame decirle, había un hermano en una iglesia que decía a él que Dios lo había llamado a ser teólogo. Sin embargo, todavía no estaba ejerciendo el don que decía que Dios le había dado. ¿Qué hacía el hermano? Él repartía folletos en la calle, les ponía la dirección de ciertas iglesias y repartía folletos en la calle. Y él se quejaba con Dios y decía: ¿cuándo, Dios, me vas a poner en una universidad como teólogo? ¿Cuándo me vas a poner a dar clases en un instituto o en un seminario? Y decía: y yo aquí con el sol repartiendo folletos en el metro, Señor, ¿cuándo? ¿Sabe una cosa? Le voy a decir, hermano, ¿sabe a qué lo llamó el Señor a ese hermano? Le voy a decir: a repartir folletos.
A eso lo llamó el Señor. Y le voy a decir por qué. Porque mucha gente se salvó y se congregó en diferentes iglesias gracias a que aquel hermano le dio un folleto, un folleto, un folleto, un folleto, y muchas personas fueron salvas por un folleto. Ese era el ministerio del hermano. A eso el Señor lo había llamado. Quizá tu llamado no sea tan asombroso, quizá no sea de apóstol, no sea de profeta, no sea de ángel ni de arcángel, pero tu llamado aún sea repartir folletos, limpiar el templo, estar con los niños, estar de músico, estar donde sea. Tu llamado siempre será una bendición para la iglesia e impactará a muchas personas, y muchas personas serán bendecidas por lo mínimo que tú creas que hagas, porque siempre tu don será necesitado en la iglesia, aún limpiando el piso, aún cuidando carros, aún predicando, aún en las pantallas, aún de músico, aún repartiendo folletos. Siempre tu don será necesario para el reino de los cielos. ¿Lo creo o no? Lucas bendijo a muchas personas. Por supuesto, sigue bendiciendo a personas. Seguirá bendiciendo, claro que sí. ¿Y cuál fue su ministerio? Solamente investigar. Así es que no te quejes del ministerio que tienes. Tu ministerio y el mío son iguales delante de Dios, y es para la edificación de sus santos. Nada más, porque aquí el más grande se llama Jesucristo. Aquí el más grande se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos somos siervos de Él. Todos somos esclavos de Él. Todos tenemos la misma categoría. Denle el aplauso más fuerte al Señor. Tu llamado siempre será una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no has hecho nada? ¿Y el amén? No. Pablo, siendo apóstol, oiga, necesitó de un mensajero como Tíquico, ¿cierto o no? Y Pablo era el apóstol y necesitó de un mensajero como Tíquico. También necesitó de un Onésimo para que acompañara a Tíquico. Pablo el apóstol también necesitó a un Aristarco para lo que se le ofreciera. Necesitó a un Jesús el justo para consolarlo, y necesitó a un médico que se llamaba Lucas. ¿Se da cuenta cómo todo en el reino se necesita? Porque si hubiera hermanos en este lugar que no limpiaran el piso, ¿cómo estaría, hermanos? ¿Verdad? Si no hubiera hermanos de las pantallas, no hubiera pantalla. Si no hubiera hermanos que cuidan sus autos, ya se lo hubieran robado. Si no hubiera hermanos que cuidan los niños, hermano, aquí sería un desastre. O sea, hermanos, ¿se da cuenta cómo todos hacemos falta? Por eso el apóstol Pablo dijo que todos tienen un don. No todos son brazos, no todos son piernas. Todos tienen un don de parte de Dios, y eso es para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Eso es para la edificación. Así es que tu don me bendice, tu don me hace crecer. No sé si decirlo o no. Así es que los que no están ejerciendo su don nos están manteniendo enanos. Por eso te pregunto algo. ¿Qué tanto tienes de Lucas en lo que haces para Dios? No importa, hermano, no importa qué lugar ocupes en el cristianismo. El don que Dios te dio siempre va a hacer falta en la iglesia. Lo importante es que seas fiel y excelente donde Dios te puso. Yo soy músico, pastor, y soy baterista, pero ya hay 4. Siempre va a hacer falta tu don en la iglesia, aunque haya 20 bateristas.
Pero no sé en qué servir con los niños, ya hay muchos. Siempre va a hacer falta tu don con los niños. Siempre va a hacer falta tu don en las pantallas, cuidando autos, de ujieres, en la cocina, predicando. ¿Sí lo creo o no? ¿Lo estoy aburriendo? Esto es lo que nos tocaba, hermanos. Por eso dile al que está a un lado, ¿qué tanto tienes de Lucas? Diles más, ya te voy a decir Lucas, y tú dime a mí Chaparrón. Así era, ¿no? El Chaparrón Bonaparte, creo, y Lucas, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, nada más de los que nacieron del 79. No, y desde antes, ¿verdad? Ya para los millennials, ¿no? ¿Se acuerdan de los millennials? ¿De quién se acordarán? A ver, ¿de Justin Bieber? No, bueno. Continuamos con Demas. Diga conmigo Demas. ¿Quién era Demas? Pareciera que este personaje solo manda saludos, porque dice aquí lo que acabamos de leer. Os saluda Lucas el médico, amado, y ya vimos de Lucas cuánto hizo, y dice, y Demas. Pareciera, hermanos, que este personaje solamente manda saludos. Sin embargo, déjeme decirle, Demas fue una persona sin compasión. ¿Una persona qué? Sin compasión. Lo que vamos a leer a continuación fueron las últimas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Oiga, algo muy triste. Esta lectura que vamos a leer no es apta para sensibles. Así es que vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Imagine a Pablo en el calabozo, con hambre, con frío, flaquito, quizá enfermo. Y mire lo que le dice a Timoteo. Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha cuidado muy bien, me ha puesto ungüento y me ha confortado y me ha consolado. ¿Así dice? ¿Demas qué? ¿Por qué lo desamparó, hermanos? Dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hasta ahí. Hermanos, ¿me faltó? Antes Demas mandó saludos, ¿verdad? Pero ahora en su segundo encarcelamiento de Pablo, en sus últimas palabras, Pablo siendo un anciano, enfermo, desnutrido, en cadenas, Demas lo abandona. Demas lo desampara. Hermanos, ¿qué pasó con Demas? Dice la palabra de Dios que amó más al mundo. ¿Amó más a quién? Dice primera de Juan, no lo busque, que amar al mundo es amar los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, hermanos? Lujurias, adulterios, fornicaciones, pornografía, borracheras, vicios, truanerías. Todas esas cosas son cosas de la carne. Pleitos, enemistades. Dice Juan también que las cosas de este mundo, amar las cosas de este mundo es la vanagloria de la vida. ¿Y cuál es la vanagloria de la vida? La arrogancia, el ego, el orgullo. ¿Alguien conoce a alguien orgulloso? Sí, esas son cosas de la carne. No sé si decirlo. Ahí me va. Hay cristianos como Demas abandonando a Cristo por ir detrás de los deseos de la carne. ¿Qué tanto, hermanos, tenemos de Demas? No permitas que los deseos de este mundo te separen de tu Señor y Salvador. No lo permitas. ¿Sabes cuántos Demas venían a la iglesia, hermano? Te voy a decir cuántos Demas venían a la iglesia. Mira a tu alrededor las sillas vacías. Esas eran las sillas de los Demas. Muchos están en drogas, otros en fornicaciones, otros en antros, otros en pleitos, en contiendas.
¿sabes qué? Amando más este mundo y desamparando, por decirlo de alguna manera, a Jesucristo, su Señor y su Salvador. No permitas que las obras de la carne, que la vanagloria de esta vida te atrape y abandones a Jesucristo por una fornicación, por un adulterio, por un pleito, por una ira, por una contienda, por un chisme. No lo permitas. ¿Por qué? Porque nos volvemos como Demas, abandonando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cree que fue triste y lamentable lo que hizo Demas? Por supuesto, hermanos. Por eso es que, ¿tú conoces algún Demas? Digo, yo dije las sillas que están vacías. Hay unos hermanos que han ido, que el Señor los ha llamado a otras congregaciones. Eso está bien, que se siembren allá y den mucho fruto. Pero los que no, los que ya no vienen porque, pues porque no, pues porque, pues pues no, sí. Porque ya, como me fui de mi casa, también me voy de la iglesia. Porque como ando en chismes, pues no, en esa iglesia no, hermano. Por eso es que hay muchos Demas. No permitamos, hermanos, que seamos como Demas. Dile al que está a un lado, no lo permitas. Díselo otra vez, no lo permitas. ¿Se da cuenta qué mala onda fue Demas? Por eso pregunto, ¿cuánto tenemos de Demas? Vaya a Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hermanos, la Odisea era una ciudad muy cercana a Colosas, donde había otra iglesia. Al parecer, Ninfas era el dueño o la dueña de la casa donde se reunía la iglesia. Le hago una pregunta. ¿Qué es lo que hacía Ninfas, hermano? Se ve que no hacían nada aparentemente, pero Ninfas dijo lo siguiente: mi casa está disponible para reunirnos como iglesia. Mira lo que dijo Ninfas: mi casa está disponible. Te hago esta pregunta: ¿qué tan dispuesto estás para poner al servicio de Dios tus pertenencias? ¿Me escuchó? ¿Qué tan dispuesto estás para poner al servicio de Dios tu carro? Ah, me lo quieren quitar. No, 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 no. Ve a Ninfas, dijo: mi casa está disponible para el servicio. ¿Qué tan disponible estás? Yo recuerdo, hermanos, en la otra iglesia, cuando yo era chico, el pastor de la otra iglesia, tenía yo creo unos 10 años, le dijo a mi papá: hermano Rubalcaba, hay una persona, me acuerdo todavía, se llamaba la hermana Eleuteria, que no puede venir a la iglesia. Vive en un segundo piso y está en silla de ruedas, no hay quien la traiga. ¿Usted quisiera estar dispuesto? Mi papá dijo: sí, amén. Hermanos, yo cada 8 días acompañaba a mi papá por la hermana Eleuteria en el carro, la subíamos, la bajábamos y la regresábamos. Cada 8 días por la hermana Eleuteria, cada 8 días. Hermano, la pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás tú en poner tus pertenencias para la iglesia? Para la obra de Dios, como Ninfas. ¿Estás dispuesto a decir: están mis ahorros? Los ahorros que no me los toquen. Todo lo demás sí, pero los ahorros no. ¿Qué tan dispuesto estás en poner tu casa para la obra del Señor? ¿Qué tan dispuesto estás en poner a tus trabajadores para la obra del Señor? ¿Qué tan dispuesto estás en poner tus recursos para la obra del Señor? Yo recuerdo a mi hermano Fer, que no vino, que me decía que hacía falta el mantenimiento de la techumbre. Y como él se dedica a eso, el hermano Fer, dije: hermano Fer, pues trae a los trabajadores, ¿no? Los contratamos. Y el hermano Fer dijo: no, yo los pongo para la obra del Señor. Y no nada más los trabajadores, el material también. Wow. Gracias. Sí. ¿Y usted qué ha puesto? No, mira los baños bien sucios, ni hay agua.
traiga una pipa. Mira, estas sillas se están rompiendo, traiga 100 sillas. ¿Qué más no le gusta? A ver, mire esa batería anaranjada, traiga una color maple. Mire el pastor, ese saco vino, se le ve bien, cómpreme un saco. Es una broma, ¿eh? ¿Qué tanto tenemos de ninfas? ¿Verdad? Interesante, interesantísimo. Vaya al versículo 16 y 17. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también en vosotros, también vosotros. Decid a quién. Ahí está el siguiente, a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Bueno, hermanos, hubo una carta que no fue agregada a la Biblia, pero déjeme decirle que si no está en la Biblia, ¿sabe por qué fue? Porque Dios no lo permitió. Por eso. Quizá las instrucciones solamente eran para los de la Odisea, nada más para ellos. Por eso es que el Señor no lo permitió, porque todo lo que está aquí, los 66 libros, fue lo que Dios permitió para nuestra enseñanza. Así es que si no está este libro de esta carta de la Odisea, pues bueno, ahora sí como que, ¿qué nos importaba a nosotros? Bueno, ahora, ¿quién es Arquipo? La Biblia no da muchos datos de este personaje, pero parece ser que era un líder que se quedó a atender la iglesia de Colosas, mientras que su pastor Epafras iba a ver a Pablo. Quiero que usted lo vea. Vaya a Filemón capítulo, no, nada más tiene un capítulo, versículo 1 y 2. Filemón, versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, ahí está, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le está diciendo a Filemón. Bueno, hermanos, a Arquipo se le manda decir que cumple el ministerio que recibió el Señor. Eso se le dijo a Arquipo, dile que cumple el ministerio que le dio el Señor. Hermanos, ¿cuánto tienes tú de Arquipo? Ahí te va la pregunta. ¿Estás cumpliendo el ministerio que te dio el Señor? Chale, hermano, aquí ya nadie contesta. ¿Será porque no lo estás cumpliendo? ¿O serás como aquella persona que le dijo, aquel predicador que le dijo a una persona que su ministerio iba a ser misionero? Le dijo en una profecía: tú irás a las naciones más remotas. Imagine la escena. Por eso estoy diciendo, será como aquella persona que se le profetizó. Un pastor le dijo: tú serás misionero. Yo veo en el espíritu que serás misionero e irás a las partes más remotas de otros países a predicar el evangelio. ¿Cómo cree que estaba este hombre? Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por responder a la pregunta que te decía. Vas a ir a África, vas a ir a Cuba y vas a llevar el evangelio. No, aquel hombre estaba así. Ok. Ya, pues, gracias, Señor, porque me has confirmado el ministerio. Hermano, y después de 10 años se lo vuelve a encontrar este predicador y le dice: cuéntame, ¿a dónde has ido? ¿A dónde el Señor te ha llevado? ¿Qué le contestó? Esta semana ya voy a tramitar mi pasaporte. Por eso te pregunto, querido hermano, ¿estarás cumpliendo el ministerio que te dio el Señor? Ay, pastor, es que está muy difícil y me estoy dando un tiempo, me estoy dando un break. Es que como me ofendieron en la iglesia, es que no hubo quien me enseñara, es que me quedaba bien lejos la iglesia,
Es que el trabajo, hermano, puras justificaciones sin sentido. Muchas veces somos como los hebreos. Dígame, ¿cómo, pastor? Debiendo de ser ya maestros, nos tienen que enseñar las cosas básicas. Ve a la iglesia, no hables mal del hermano, no mientas, no robes, no digas eso, no digas malas palabras. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Este año cumplo 43. Imagínate. Debiendo de ser ya maestro, se le tiene que enseñar lo de la escuelita de párvulos. Hermano, eso tocaba, ni se me ponga serio. ¿Verdad que el Señor siempre habla? Claro que sí. El Señor nos está hablando, por supuesto, hermano. A veces damos unas regadotas de primero de primaria, ¿verdad? Damos unas regadotas, hermanos, de kinder. Y dice el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, debiendo de ser ya maestro, hay que enseñarte las primeras cosas. Por eso te pregunto, ¿cuánto tenemos de Arquipo? ¿Realmente estamos cumpliendo el ministerio que nos dio el Señor o no? El Señor te llamó a ser predicador, ¿y qué estás haciendo? El Señor te llamó a evangelizar, ¿y qué estás haciendo? El Señor, o no seas como un hermano que es que el Señor me llamó a ser pastor y no tengo iglesia. Ay, para ser pastor no necesitas una iglesia. Predica en el Parque del Pueblo, predica en la Cuarta Avenida, predica en el bordo de Seochaca, predica allá en el Palacio Municipal. ¿Cuánto estás cumpliendo del ministerio que te dio el Señor? No, ¿verdad? El Señor me llamó a ser músico. ¿Te estás preparando? El Señor me llamó a cantar. ¿Estás en una escuela de canto? El Señor me llamó a qué, a ver, díganme algo, hermanos. No, con razón. El Señor me llamó a ser maestro de la palabra del Señor. ¿Estás en un instituto? El Señor me llamó a la cocina. ¿Sabes guisar? O no seas como la hermana que dijo, no, como me quedé sin trabajo, voy a poner un puesto de comida. Espérate, también se necesita gracia para saber de comer, hermano. Por eso, hermanos, ¿cuánto tenemos de Arquipo? Dile al que está a un lado, ¿cuánto tienes de Arquipo? Finalmente, vaya conmigo a Colosenses 4:18. Si me ayuda a un piano, por favor, gracias. La salutación de mi propia mano. Fíjate, está diciendo Pablo, la salutación de mi propia mano. Quiere decir, hermanos, que había cartas piratas. Y esto lo dice San Pablo, firma. No, dice Pablo, la salutación de mi propia mano. ¿De quién? De Pablo. Dice, acordaos de mis prisiones. Y dice, ¿la qué? ¿Sea con quién? ¿Y qué? Amén. ¿Cómo termina Pablo esta hermosa carta, hermanos? Dejando bien en claro que todo es ¿por qué? ¿Todo es por qué? Por gracia. Todo es por gracia. Oiga, ¿por qué Tíquico podía hacer la obra pastoral? Gracias. ¿Por qué, hermanos? Por gracia. ¿Por qué Filemón tenía una casa grande para hacer los cultos ahí? ¿Por qué Lucas pudo escribir 2 libros para bendecir a millones de personas? Por gracia. ¿Por qué Jesús el justo tenía la capacidad para consolar a Pablo? ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué Epafras podía interceder de una manera tan especial? Diga conmigo, por gracia. Por gracia. ¿Por qué Marcos se le dio una segunda oportunidad? Por gracia. ¿Por qué Onésimo, de ser un ladrón prófugo, se convirtió en útil, amado y fiel hermano? ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué Onésimo, de ser un ladrón, ya lo dije ese, ¿por qué fue usted salvo? ¿Por qué fue salvo? ¿Por qué estamos hoy aquí sentados?
¿Por qué no fuiste contagiado del COVID? ¿Por qué el Señor te sacó del COVID? Por gracia. ¿Por qué fuiste perdonado de tus pecados? Por gracia. ¿Por qué el Señor te alcanzó? ¿Por qué el Señor te lavó? ¿Por qué el Señor te hizo nueva criatura? Por gracia. Y dijo Pablo: la gracia continúe con vosotros. Amén. Todo lo bueno que nos pase, todo lo bueno que nos ocurra, y aún lo malo que se torne en bueno, porque eso dice Romanos 8:28, todo es ¿por qué? Entonces en todo momento debemos de dar gracias al Señor por su gracia asombrosa, su gracia soberana y su gracia inigualable. Gracias, Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Señor, solo nos queda decirte gracias. Gracias por tu gracia soberana, Señor, que aún estando en delitos y pecados nos alcanzaste. Y no nada más nos alcanzaste, Señor, sino que nos perdonaste. Y todo, Señor, fue por gracia. Ayúdanos a no ser como Demas, sino que te amemos a ti por sobre todas las cosas. Más amor a tu persona, Señor, que a nuestros hijos. Más amor a tu persona que a nuestra familia. Más amor a ti, Señor, que a nuestras pertenencias. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y permanecer hasta el fin, amándote y dando la vida por ti, Señor. Amaremos al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas. Ese es uno de tus mandamientos, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, dice tu palabra. Y sabemos que de ese amor nadie, Señor, nos puede separar. Porque el apóstol Pablo dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ninguna cosa, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, ni tribulación, nada. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos los tesoros de esta carta tan hermosa. Confirmaremos, Señor, lo aprendido día con día. Lo confirmaremos y daremos testimonio de ello. ¿De qué? De que tú eres suficiente. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Cristo, tú eres suficiente. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, bendito Cristo de la gloria. El que es, el que fue y el que ha de venir. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Padre.